Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Bueno, vamos a 1, 2. Sí, hoy sí. Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a ver si tienen preguntas, ¿verdad? Estaba viendo una situación. Hay varios compañeros que han estado escribiéndome y me han estado diciendo de que no tienen grupo, ¿verdad? No tienen grupo todavía. Hasta el momento, en la sección de las 5, solamente tengo constituidos aproximadamente 5, creo que 6 grupos. 6 grupos. Entonces, todavía hay varios compañeros que no me han enviado su correo electrónico. No sé si ustedes se recuerdan que habíamos establecido de que nos iban a enviar por correo electrónico cómo está la distribución de los grupos, ¿verdad? Cómo quedó el grupo conformado, ¿verdad? Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes me compartan, ¿verdad? Por correo electrónico, y de esa manera también ahí mismo, en el mismo correo, ustedes me especifiquen cómo quedó la distribución. Hasta el momento hay 6 grupos, corrijo, 6 grupos, ¿verdad? Los voy a mostrar en pantalla para que ustedes los miren cómo fue que quedó la distribución, para que ustedes puedan observar. Por ejemplo, en el grupo número 1, ya va a aparecer en pantalla, ahí está, miren, Kelvin Josué Carvajal, Cristian Iván Méndez, Yared Alberto Ramos, Keiri Laritza Rodríguez y Lesner Roberto Turcios. En el grupo número 2 está Lorena Estefany Gómez, Nelly Suyapa López, José Carlos Mendoza, Byron Gabriel Montiel y Crisel, Celeste Ortega. El número 3 está Angélica María Duón, Michael Reineri Fonseca, Lucy Dariela Ortiz, Maynor Felicito Peralta y José René Valle Cuello. En el grupo número 4, permítanme, Nadia Miroslava García, Ena Alejandra Gómez, Pablo Daniel Meléndez, Freddy Leonel Moncada y Joseph Eduardo Navarro. El grupo 5, Fabiana Andrea Andino, Mariela Noelia Andrade, Francisco Javier Gradis, Génesis Alejandra Martínez y Mariela Elizabeth Romero. Y el grupo número 6, que fue el último grupo que quedó constituido, fue Edwin Ricardo Díaz, Clarisa Yamilet Flores, María Xiomara Hernández y Leida Soledad Rodríguez. Bueno, hasta el momento así solo hay un grupo que tiene 4 integrantes, que es el número 6, que es este último grupo. Si sumamos, pues hasta el momento solamente hay constituido 29 estudiantes, de los cuales actualmente hay participando un total de 38 estudiantes. Eso significa que todavía faltan 2 grupos aproximadamente por constituir y 2 personas que de repente pues van a quedar en algún grupo que posiblemente sea de 6 integrantes o que se pueda adherir a este grupo de 4 integrantes. Entonces es importante, recuerden que es muy importante que ustedes puedan constituirse en el grupo para que así estén haciendo las actividades que son grupales, porque recuerden que son 3 actividades grupales las que estamos desarrollando, ¿verdad? Bueno, ahora, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita del contenido o algo de lo que han leído o de lo que han visto de los videos o de la guía didáctica. Recuerden de que hay varias cosas
que de repente pues ya tuvimos que haber visto, por lo menos ya ahorita vamos a finalizando esta segunda semana aproximadamente, ya tuvimos que haber visto por lo menos parte de la segunda clase, por lo menos ir terminando la segunda clase y ir desarrollando el resto de las actividades, ¿verdad? Hay poca participación de acuerdo a lo que he estado viendo, por ejemplo, en el foro. Recuerden que el foro ya está abierto y el foro, pues ustedes pueden participar. Es el foro número, es la actividad número 2, repasando la clase número 1. Y hasta el momento no hay ninguna participación, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que ya leyeron, que ya vieron buena parte del contenido de lo que hemos estado revisando pues en estas primeras 2 semanas. Pero bueno, consultas. Esas 3 participaciones que hay que hacer en el foro, Lee, ¿no se podría reducir solo a una? Pero una larga, ¿no? Bueno, fíjese, Kelvin, que el objetivo de los foros, como usted puede ver, el objetivo precisamente es hacer un debate. Y recuerde que el contenido de la unidad y el contenido de la clase, y más específicamente de la clase número 1, de las 3 clases, es la más extensa. Entonces, si se fija, por eso en el caso de el foro número 2, que es la actividad 4, si no mal recuerdo, actividad 5 creo, ese sí solamente se reduce en 2 clases, en un solo foro. Porque el objetivo es que ustedes ahí participen en relación al contenido de la clase. Entonces, ahí lo que vemos es que se cumple el objetivo de poder repasar el contenido, ¿verdad? Bueno, si es se que fijan, sí, uno participa ahí en el foro, porque realmente yo podría participar las 3 veces, pero solo haría mi participación y no haría lo que es un diálogo, porque es que sinceramente el foro no es algo que a mí como estudiante, y creo que todos compartimos esa opinión, pues nos guste participar, ya que al ser un medio asincrónico, pues dificulta bastante lo que es la conversación. ¿Por qué no hacer mejor una reunión en la que discutamos mejor todas las clases en vez es del que, foro? es que Kelvin, la próxima, bueno, yo les platiqué de que lo que son las participaciones del foro y las participaciones en cuanto a las actividades, por ejemplo, si no más recuerdo, la discusión de casos y también lo que es la investigación de campo y bibliográfica, lo vamos a discutir en una plenaria. Yo les había comentado de que las plenarias, por ejemplo, las vamos a hacer durante la clase y el objetivo va a ser discutir la temática. Yo voy a hacer preguntas dirigidas con nombre y apellido, como le había comentado, y ustedes van a defender su puntaje, ¿verdad? En otras palabras, es como que ustedes ya tengan el total del acumulativo, pero ustedes al contestar tienen que defender ese acumulativo que ustedes ya tienen precisamente agenciado, con la participación que ustedes han hecho en cada una de las actividades, ¿verdad? Me da un poquito así de duda por qué no han hecho ninguna participación dentro de lo que es distinto a la sección de las 7 de la noche, de que ya el foro, por ejemplo, de la actividad número 2, que fue el que vimos ahorita, ya llevan aproximadamente como unas 27, 28 participaciones. Entonces, y recuerden que es cierto, es asincrónico, pero el objetivo es como comentar sobre el mismo tema, ¿verdad? Si yo de repente le respondo, en otro momento usted va a poder desarrollar esa respuesta y va a poder contestar precisamente al compañero la respuesta que generó durante el transcurso de su comentario.
Por eso los foros llevan un periodo largo de tiempo. En este caso, los dos foros, solamente creo que el primero termina exactamente unos días antes de del examen. Pero el último foro sí, ese sí termina, por ejemplo, el mero día del examen, ¿verdad? Porque el objetivo es repasar. Bueno, si se fijan más bien, ambos foros son sencillos porque lo único que tienen que hacer es leer el contenido y hacer un diálogo sobre eso. Ya en el segundo parcial sí van a ser dirigidos, o sea, van a ser preguntas concretas que ustedes van a tener que ver y revisar dentro del contenido de cada una de las clases, ¿verdad? Entonces, depende de ustedes, ¿verdad? Depende de ustedes querer hacer sus participaciones y de querer hacer, como quien dice, un diálogo. Ahí depende del primero o de la primer valiente que quiera, por ejemplo, hablar sobre el tema, ¿verdad? Puede aportar un nuevo conocimiento, puede hablar de las definiciones de ciencia, de lo que habíamos hablado, por ejemplo, el día martes, en cuanto a lo que era el conocimiento. Por ejemplo, en la guía didáctica, ahí hay una gran cantidad de materiales que no necesariamente están dentro del contenido obligatorio de la clase. Recuerden que hay contenido complementario. Entonces, el contenido complementario también sirve para poder evacuar y poder responder a esas actividades que van a desarrollar, ¿verdad? Durante el transcurso de la clase. Entonces, es importante que ustedes lo hagan. Bueno, los dos foros suman 10% de la calificación acumulativa para este parcial. Ojalá no lo dejen para última hora, ¿verdad? Porque el objetivo es que el diálogo se haga con la suficiente anticipación de tiempo y no hacerlo como quien dice, ya hoy es 19 de febrero, ya estamos ya por hacer el examen, etcétera, etcétera, y ir haciendo sus participaciones solamente por mencionar algo, ¿verdad? Recuerden de que ahí hay ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Las referencias, cuando cite a otra persona, ¿verdad? Al menos que sea una experiencia muy particular, pues ahí sí es distinto, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda en específico y vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a hacer un diálogo de lo que estamos por viendo, porque si no hay preguntas, entonces voy a consultarles qué es lo que ustedes han visto en relación a lo que es el contenido de la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense, Lee, que una duda que yo vi con respecto a algún video de YouTube cuando estaba buscando ahí sobre si el derecho era ciencia, sí o no. Había un abogado ahí que comentó de que el derecho no era una ciencia porque el derecho no usaba un método, sino una técnica. Que esa era la principal diferencia entre el derecho y las demás ciencias. ¿Qué opina usted de eso? Ok. En el material, ¿ya leyó el material que le suministré sobre... ¿Cuál de los 600? No, espérame. ¿Cuántas páginas? 900 páginas me mandó en total. ¿Cuál de los 4, Lee? Que no he revisado todo. No, los dos libros, los que le mandé primero son dos textos. Son No, por eso, textos, los que me mandó los dos al principio. sí, pero no tienen que ver como, por decir así, con la actividad. Los dos textos de metodología de la investigación, esos son como obsequio. Eso les va a servir para la vida, ¿verdad? Uno es, les había platicado, el primer día de clases, es la madre y podría decir hasta el padre de la investigación científica, que es el texto de la sexta edición de Sampieri, Collado y Baptista, que ese es lo último en investigación, ¿verdad? El otro texto que le mandé fue el de César Bernal, que ese sí lo vamos a ver para el segundo parcial. Y en este parcial solamente vamos a ver una parte que es dentro del capítulo número 5, ¿verdad? El material de Ángel Giraldo, que es de 8 páginas exactamente,
que habla sobre el objeto, el método y el fin del derecho, ahí es donde plantea precisamente eso que les había dicho. En el primer material, no sé si usted se recuerda, Kelvin, que dice que el objeto del derecho es regular los comportamientos de una sociedad que son importantes para un Estado en un momento histórico determinado. Sí, pero ahí mismo le dice que para poder entender el derecho es necesario ver el derecho como ciencia. Y hay dos elementos ahí, el derecho como ciencia. Les voy a compartir aquí para que miren el material, para que así ustedes vayan reflexionando al material que yo les estoy hablando ahorita, ¿verdad? Ese está en el grupo de discusión de casos. Ese es el material que le estoy refiriendo, que es de Introducción a la Metodología de la Investigación Jurídica, de Ángel Giraldo. Ok, ahí les va a aparecer 5 paginitas, ¿verdad? Y de ese, lo primero que le aparece es esta primera parte. ¿Ok? Entonces, vuelvo a decir, ¿cuál es el objeto del derecho? Está en el primer párrafo, ¿bien? ¿Ok? Después me habla en el subsiguiente párrafo que el hombre, por esencia, es un animal social. Se escucha hasta feo, pero ¿por qué? ¿Por qué hablamos que dependemos de unos y otros? Porque todos los hechos y todos los actos de su existencia tienen implicaciones en los cuales de alguna manera tienen que ver usted, yo y cualquiera de las terceras personas que de repente están a su alrededor. Puede ser su familia, que por decir así es el primer grupo que está a su alrededor. Las personas que viven, por ejemplo, en su colonia y así sucesivamente. Si hablamos, por ejemplo, en un ámbito que nosotros hablamos territorial. Pero ojo, para propiciar, ¿verdad? Esos elementos que hablamos dentro de lo que es el derecho, hay un sinfín de cosas que tienen relación para el ser humano que son de carácter cultural, de carácter moral, de carácter religioso y más específicamente relacionado a lo que nosotros tratamos de carácter jurídico. Vaya, por ejemplo, ¿se han fijado que la norma, hay alguna norma que se aplique a una persona particularmente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? A una persona particularmente, no, pero a una determinada, ¿cómo es por así decirlo? Creo que hay leyes que se aplican a determinados grupos sociales, si no me recuerdo. Ok, pues sí hay leyes que se aplican a personas en particular. Esas cosas son las llamadas sentencias. ¿Por qué le digo que es una ley? Porque recuerde que una sentencia es de aplicación jurídica y tiene implicaciones también ante terceros. Una sentencia es una ordenanza de un juez. Entonces, por decir así, constituye una ley para esa parte. Usted bien lo dijo, Kelvin. La norma se aplica de forma general. Usted va a ver que no hay ninguna norma que diga Kelvin no puede botar basura aquí. No. Es prohibido botar basura, claro. ¿Por qué? Porque es una norma que se instituye de manera general. Entonces, usted me hizo una consulta en la cual nosotros debemos de determinar elementos del por qué el derecho como ciencia. Bueno, en este siguiente párrafo, que es el primero de la página, ya les digo en qué página estamos, página 2. Aquí dice, miren, en este párrafo que les voy a marcar, esta parte dice, el derecho como ciencia tiene 2 niveles.
Vaya, vamos a ver si alguien nos participa. Veamos, Alejandra. ¿Está ahí Alejandra? Alejandra Martínez. ¿No? Javier Gradis. Sí, buenas tardes. Sí, Javier. Ok. Sí, Quiero que me lea ese primer párrafo que ahí dice. perfecto. Sí. El derecho como ciencia tiene por consiguiente dos niveles. El primero se desenvuelve en el análisis de las hipótesis normativas que se deben formular para resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado, teniendo en cuenta los condicionamientos políticos, sociales y económicos dentro de los cuales las hipótesis se deben desenvolver. Ok. Cuando hablamos de hipótesis normativas, nos referimos al derecho. ¿Ok? Cuando decimos, lo primero es ver cómo se desenvuelve el análisis de las normas, ¿verdad?, que se deben formular para resolver los problemas, es ver un problema social. En la actualidad, por ejemplo, si ustedes se fijan, el jurista, cuando ve que hay un problema en la sociedad, lo que trata de hacer es formular una norma para resolver ese problema. ¿Sí o no, Javier? ¿Sí? Bien, abogado. ¿Sí o no? Por ejemplo, si el Estado de Honduras, la autoridad, ve que actualmente hay una necesidad, por ejemplo, vaya, antes lo que más nos aquejaba, fuera de lo que es hablando de pandemia, para que no sigamos hablando de lo mismo, hablemos de inseguridad, por ejemplo. Es un problema. ¿Qué normas ha instituido el jurista para tratar de resolver ese problema de inseguridad? ¿Se recuerdan ustedes que se estableció la llamada tasa de seguridad? ¿Cuál era el objetivo de la tasa de seguridad? Precisamente tener a disposición de la Secretaría de Seguridad y del Estado de Honduras una cantidad de dinero que permita precisamente luchar en contra de la inseguridad. ¿Cómo se invertía? Bueno, ese dinero se toma como una tasa de diferentes lugares, por ejemplo, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, ingresos que perciben diferentes personas naturales y jurídicas que permiten sacar un porcentaje de esos dineros para ser invertidos en lo que es inseguridad. Bueno, eso es lo primero que se plantea. Formular una norma que es una hipótesis normativa para tratar de resolver el problema, ¿sí o no? Ahora, yo les pregunto, ¿eso que se llama tasa de seguridad ayudó a resolver el problema? Yo digo que fue otra forma de robarle al pueblo. Ok. ¿Alguien más? ¿Clarisa? ¿Yolani? Empeoró, abogado, la situación más bien para mí. Ok, bueno. Pero lo que se trató de hacer era precisamente buscar una solución. Entonces, ¿qué quiero Sí, darles pero a hasta entender? hoy no se ha visto. Ok, bueno, está muy bien. Ahora, ¿por qué les planteo algo que nosotros podemos percibir dentro de nuestra realidad? Porque ahí se cumple el primer postulado del derecho como ciencia. ¿Cuál es lo primero? Javier nos leyó. Se desenvuelve en el análisis de las hipótesis normativas que se deben de formular para resolver los problemas de una comunidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes en el periodo de don Porfirio Lobo Sosa, cuando fue presidente del Congreso, que salió una ley llamada Ley Antimaras? ¿Se acuerdan? En aquel entonces, ¿cuál fue el sentido y objetivo de la ley? En realidad el término fue mal utilizado, ojo, porque no fue ley antimaras la que se constituyó, fue una reforma
a lo que nosotros llamamos como el artículo constitucional establecido. ¿Para qué? Para ver lo de la asociación, que en este caso, en contrario sensu, es la asociación ilícita. Entonces, en aquel entonces de entrada, esa reforma permitió a la autoridad actuar en contra de aquellos grupos antisociales que eran los llamados grupos de maras y pandillas, que todavía seguimos en ese problema, ojo, porque como el derecho evoluciona, también evolucionan los diferentes problemas que se presentan en la sociedad. Entonces, jóvenes, ¿qué quiero darles a entender con esto? Que de acuerdo al momento histórico, el jurista en el primer nivel, en cuanto a lo que es el derecho como ciencia, lo que pretende es poder ayudar a resolver los problemas que se presentan en esta actualidad presente. El jurista de alguna manera formula las normas ¿para qué? Para tratar de resolver esos problemas. Pero miren la colita que leyó Javier. Dice, teniendo en cuenta algunos condicionamientos. ¿De qué tipo? Políticos, sociales, económicos, por ejemplo. La tasa de seguridad, ¿qué condicionamiento afecta? ¿Qué es esto? De tipo económico. La llamada ley antimaras, ¿qué tipo de actividad afectó? Social. Hablemos ahorita, por ejemplo, de las llamadas reformas a la ley electoral. ¿De qué tipo de condicionamiento hablamos? Político. ¿Ok? Entonces, ahí se cumple el primer nivel del derecho como ciencia. Ahora leamos la segunda parte. Vaya, veamos a alguien más. Lorena Gómez. ¿Me escucha? ¿Lorena? Sí, abogado. Ok, léame Sí, el ¿me siguiente escucha? párrafo. Sí, se escucha bien. Léame el siguiente párrafo. El segundo parte de los postulados Ajá. normativos programática solución de los conflictos para han sido elaborados. Ok, excelente. Esta es la segunda parte, ¿ok? Ahora, lo que me leyó aquí Lorena es esto. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esa parte? Bueno, me dieron la respuesta ustedes. Me la dio Kelvin, me la dio... ¿quién más me contestó anteriormente? Yolani también me respondió. Me leyó también, ¿quién más? Alguien más me respondió de que la tasa de seguridad había sido una norma que no había funcionado. ¿Qué pasa con esos postulados normativos que no funcionan en la sociedad? De repente, una cosa sí es importante ver, estimados, es que no necesariamente es que la norma va a ser perfecta, pero sí por lo menos lo que debe de tratar de hacer es que se cree o se pueda percibir un clima de seguridad jurídica en el desarrollo mismo de la sociedad. Por eso es que muchos hablan de que nuestro país no es un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque hay muchas normativas que lastimosamente que ya están formuladas para respeto de muchas cosas como derechos, como deberes, como situaciones ya conclusivas para tratar de defender ciertos aspectos y lastimosamente no se cumplen. O el mismo Estado, como es veedor del cumplimiento de la norma, tampoco, ¿verdad?, aplica ese sentido que nosotros llamamos de justicia. ¿Por qué? Porque mire lo que leyó precisamente Lorena. El segundo parte de los postulados formativos que ya están formulados. Para ver qué, el desarrollo pragmático. ¿Qué significa desarrollo pragmático? Eso, pragmático significa en la praxis o en la práctica. Ver los hechos que percibimos en nuestra realidad y ver si realmente esa norma ha ayudado a solventar ese problema que puede ser jurídico, que puede ser social, que puede ser político, etcétera, etcétera, etcétera. Para la solución de los conflictos para los cuales han sido formulados. Como muchas veces
decimos, sí, no existe seguridad jurídica. ¿Por qué no existe seguridad jurídica? Porque muchas veces al quien le toca resolver esos litigios no resuelve los mismos conforme a derecho. Entonces, ahí el problema muchas veces no son los postulados ya formulados, sino que depende del proceso o depende de la praxis misma de quien lleva a cabo el derecho. Hay muchos de esos aspectos que también se toman en cuenta. Entonces, jóvenes, ¿ven a qué me refiero cuando hablamos del derecho como ciencia? Hay dos niveles. Así es como entendemos el derecho como ciencia. Vemos la necesidad en la sociedad. Una vez que ya se dé esa necesidad, entonces el Estado como administrador, el Estado mismo como veedor y como, como representante de la sociedad, es veedor del cumplimiento precisamente de ese conjunto de normas. Entonces, ¿en qué sentido el Estado mismo da como solución para resolver los conflictos? Bueno, existe un debido proceso. En la Constitución de la República hay un proceso de promulgación de la ley, ¿sí? Y como proceso de promulgación de la ley, la Constitución de la República le da las facultades a diferentes entes e instituciones jurídicas para crear derecho. ¿Con qué sentido? Para cumplir este primer nivel del derecho como ciencia. Ahora, al mismo Estado también le corresponde también ser veedor y ver si en la pragmática, en la práctica o en la praxis, como se dice de latín, esta norma resuelve, esta norma ayuda a solventar los conflictos para los cuales han sido elaborados. ¿Qué pasa con una norma que no funciona? Se deroga. ¿Qué pasa con una norma que de repente funciona en parte? Bueno, se puede reformar. ¿Cuál fue el sentido de la ley antimaras que le comentaba? Que, ojo, no se llamaba así, le vuelvo a repetir, sino que es una reforma a un derecho que en aquel entonces no podía legislarse. ¿Por qué? Porque el derecho permitía que nos pudiéramos reunir en diferentes lugares, pero ojo, sí, se permite reunirse, pero no para hacer cosas malas, no para planificar, por ejemplo, hechos delictivos, que eso fue lo que se estableció como solución para aquel entonces en cuanto a dicha reforma. Y esa fue herramienta para la justicia para poder hacer algo en ese entonces. Pero ¿qué pasó con estos grupos antisociales, jóvenes? Evolucionaron, cambiaron. Ustedes ya miran, por ejemplo, ¿qué identificaba antes a las personas que formaban de estos grupos de varas o de pandillas? Los tatuajes, la forma de hablar, etcétera, etcétera. La forma de vestir. La forma de vestir, exacto. Pero ¿qué pasa? Todo esto ha evolucionado tanto que ahora ustedes ven que el crimen, que aunque no lo crean, que es un sentido contradictorio. Cuando hablamos de crimen, decimos crimen organizado. Si hablamos desde el punto de vista teológico, claro que no quiero mezclar esas cosas, pero si algo es orden, no podrá ser desorden al mismo tiempo, ¿sí o no? Pero como nosotros vemos que el crimen es algo que está fuera de ese orden, entonces hay personas que se organizan para cometer precisamente hechos delictivos. Entonces, esa es la primera parte de cómo le podría responder a Kelvin. De por qué el derecho es una ciencia. El derecho como ciencia tiene dos niveles. El primero, ver el análisis de esas hipótesis normativas que fueron formuladas o que van a ser formuladas para resolver los problemas de una sociedad en ese momento histórico determinado, tomando en cuenta condicionamientos. ¿Qué tipo de condicionamientos? La ley de tránsito. ¿No se acuerdan ustedes que la ley de tránsito en su momento las multas eran demasiado elevadas y que la gente no podía pagar precisamente las multas? Por andar sin el cinturón de seguridad,
que por andar, por ejemplo, hablando por celular. Una vez venía con mi compadre, yo en un carro, íbamos por la Corte Suprema de Justicia. Hasta eso también cambió con el respeto de la autoridad, ¿verdad? Porque también hay buenos, como también hay malos, de repente, que están dentro de la autoridad competente. Mi compadre iba manejando, hablando con celular y comiéndose una hamburguesa, imagínense. De repente aparece de un arbolito escondido la autoridad, lo para y le dice, bueno, lo siento mucho, mire. Claro. Y yo le dije al compadre, yo ya me iba a bajar en la siguiente cuadra porque sinceramente usted está rompiendo 3 reglas de tránsito. Y no solamente es un problema de seguridad para él, sino que también para los que vamos dentro del vehículo. ¿Y qué fue lo que le dijo mi compadre? Bueno, miren, señor oficial, hágame un combo. ¿Qué significa esto? Que así como cambia también la actitud para referir, ¿verdad? Diferentes situaciones de nada más aplicar una sanción administrativa, porque es administrativa de entrada, también ahí también está las llamadas coimas. Cambian las multas, cambian las coimas. Antes, ¿cuánto se le podía dar a un oficial? Qué feo escuchar eso, ¿verdad? Pero entonces, también cambia ese sentido de la autoridad y cambia también esa forma de poder formular una norma para tratar de resolver ese problema en ese momento específico. Entonces, ven a qué me refiero de cómo explicar el derecho como ciencia. Y ojo, solamente estoy tocando la punta del iceberg, porque más adelante en el material, en el mismo material, también me hace una diferencia entre 2 cosas. Vaya, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Veamos aquí, a ver a cualquiera. Veamos Leida Rodríguez, que siempre está con su cámara abierta, la felicito. Leida, contésteme usted, ¿será la pena de muerte un problema jurídico? Sí, es un problema jurídico. ¿Por qué, Leida? Primero, porque debería de crearse una ley, implementarse una ley, crearse una ley para implementar la pena de muerte. Y luego, entonces ahí tenemos el análisis, ¿verdad? De cómo se crearía la ley y para qué la crearíamos, que sería para la pena de muerte. Y ese sería el primer nivel. Podría ser la pena de muerte en Honduras. Usted me dice que si podría ser un hecho jurídico. Un problema jurídico. Claro que sí, la pena de muerte. Pregunta, Abogado, Leida, pregunta. Disculpe que la interrumpa ahorita, porque de repente ya me quiere filosofar un poquito. Pregunta, Leida. ¿Qué pena es la establecida, por ejemplo, como pena máxima en Honduras? Como pena más. Sí, por ejemplo, en nuestro derecho penal hay delitos y penas legislados. La pena máxima, usted me mencionó, la pena de muerte. La pena de muerte es un problema jurídico, pero yo quiero que usted caiga en una conclusión partiendo de lo que yo le voy a decir. Por ejemplo, si no mal recuerdo, la pena máxima, ¿cuál es en cuanto al Código Penal? Ahorita creo que los delitos, estos delitos de lavado de activos, abogado, creo que los están penalizando con penas, con penas muy, muy altas, hasta de por vida. Ah, ok. Ahí mencionó algo importante. La pena máxima es la cadena perpetua. La cadena perpetua. La cadena perpetua. Ahora, yo les pregunto, ya Leida me dio una parte de la respuesta, porque, ojo, ¿será un problema jurídico la pena de muerte? Yo les hago caer en esta conclusión porque de acuerdo a lo que está en nuestra legislación, la pena de muerte no está legislada en Honduras.
Habría que crear una ley. Ah, entonces, ¿qué es un...? ¿Qué? No, ahí habría que reformular lo que es la Constitución prácticamente, porque es una de las leyes que está en la Constitución. ¿Pero qué habría que reformular, Kelvin? Si no mal recuerdo, creo que hay un artículo de la Constitución que pues ¿Que prohíbe? especifica que prohíbe La Pena de pena muerte. de muerte. Kelvin mencionó algo importante, Leila, y demás compañeros. Cuando hablamos de pena de muerte, no podemos hablar de un problema jurídico. ¿Por qué? Porque un problema jurídico constituye todo aquel que se encuentre legislado dentro de nuestra normativa jurídica. ¿Ok? Eso no se les vaya a olvidar, porque eso lo vamos a aprender para la vida. Un problema jurídico es todo aquello que se encuentra legislado y sobre el cual el derecho le encuentra una solución a ese conflicto jurídico. Por eso decimos problema. Entonces, de ahí nosotros, pero ¿por qué a veces mencionamos pena de muerte? Kelvin lo mencionó. En nuestra legislación se prohíbe la pena de muerte. Entonces, como tal, él mismo mencionó, existe un debido proceso. En este caso, ¿qué tendría que pasar? Tendría que reformarse la ley para poder instituir la pena de muerte. En contrario sensu, yo les voy a explicar que lo que es un conflicto jurídico, problema jurídico, viene a ser algo así como un juicio político, un juicio que se encuentra, digamos, y que se discute en muchas oportunidades dentro de nuestra sociedad. ¿Mm? Recuerden que en el tiempo de, creo que fue para esa candidatura presidencial, habían candidatos que llevaban esa pugna de decir, voy a instituir la pena de muerte para aquellos delitos. Entonces, eso no es un problema jurídico. Ahora, le voy a preguntar. Vamos, veamos a Evelio. Evelio, ¿qué será este problema que le voy a exponer? ¿Se podrá llevar a cabo la compraventa de bienes muebles o bienes inmuebles entre cónyuges? ¿Qué piensa usted, Evelio? Entre cónyuges. Para mí no creo, porque como, cuando uno se casa con una persona, se comparten los bienes. ¿Seguro? Yo le puedo Sí, decir seguro. a usted, vaya, Evelio, imagínese, ¿usted está casado, Evelio? No, divorciado. Ah, bueno, pero un suponer, imagínese que usted viniera y dijera, bueno, yo tengo este carro yo lo adquirí antes de casarme. Entonces, vaya, imagínese que a su esposa le gusta y usted le dice con mucho cariño y amor, esposa mía, te lo vendo. Yo ¿Será digo posible? que sí se puede, abogado. Sí. Yo digo que sí se puede. Ahora, yo les expongo esta situación porque ¿qué pasa? Es cierto lo que dijo Evelio. Es común que como contrato, porque recuerden que el matrimonio es un contrato entre partes. Ojo, es un contrato entre partes. Y un matrimonio dirime esas situaciones. Pero ojo, sí constituye un problema jurídico. ¿Por qué? Porque todos los conflictos de los cuales surja precisamente en el seno del matrimonio va a depender de cómo se redactó ese contrato. ¿Sí o no, Evelio? Sí, abogado. Así es. Por ejemplo, todas las capitulaciones, vaya, ustedes ven que ahorita actualmente cuando ambos cónyuges se casan, hay muchos que pactan y dicen, bueno, mire, esto es mío, esto es tuyo. Y eso es permitido, porque recuerden que es un contrato, ¿verdad? Claro, para otros sobreconlleva otra serie de elementos que son más profundos, ¿verdad? Pero ya hablamos de otro tipo de situación. Pero ¿qué quiero hacerles entender con esto? Que una cosa es el problema jurídico y otra cosa es
ese tipo de temas que no están legislados en nuestra ley, en nuestra normativa jurídica. Esos temas se pueden tocar de repente. Esos temas muchas veces, en algún momento dado, vaya, ¿qué pasó de repente cuando existe un divorcio? Existe una separación, y no solamente se da una separación de cuerpos, sino que también se da una separación en cuanto a las diferentes capitulaciones dictadas dentro del matrimonio. ¿Qué fue lo que surge del matrimonio? Una gran cantidad de obligaciones. La familia, por ejemplo, los hijos, los bienes. Entonces, todo eso se encuentra ¿dónde? En la ley. Todo aquello que se encuentre legislado y que constituya un elemento para tratar de resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando de repente se le diga a una persona, no, esto no funcionó? Entonces, ¿usted qué le va a decir al cliente? Tráguesela, aguántesela. No. Usted de repente le va a decir al cliente, no, mire, el problema suyo es este. ¿Y se lo va a decir conforme a qué? Conforme a la norma. ¿Dónde está legislado esos problemas jurídicos de familia? Código de familia, Código de la niñez y de adolescencia, reformas a la ley que se han dado precisamente, Constitución de la República, leyes especiales. Entonces, ven cómo funciona el derecho como ciencia. Miren, eso es lo bonito del derecho, es entenderlo precisamente desde su génesis, porque eso les permite y les va a permitir a usted, porque usted a un cliente no le va a decir, fíjese que a mí mi mujer me hace esto, esto y esto, y de repente usted, si no se sabe la norma, le va a decir, venga mañana, que mañana le voy a contestar. ¿Qué va a pasar? Va a perder ese cliente. Abogado, tengo una pregunta. Dígame, Lucy. Fíjese, con respecto a una clase que yo llevé anteriormente, se decía, bueno, en lógica jurídica, se dice de que la Carta Magna, en este caso, pues la Constitución de la República es la que lleva las de ganar referente a un caso, ¿verdad? Pero si estamos hablando, por ejemplo, en un matrimonio, entonces hay un conflicto, pero hay una contrariedad entre, por ejemplo, un abogado se basa en lo que es ese código de la familia y otro se basa en lo que es la Constitución. ¿Cuál de las dos tendría más fuerza en ese caso? Ok. Eso es parte del derecho como ciencia. Y más adelante en ese material, Luxi, ahí yo les recomiendo que lean un poquito más adelante. Ahí se va a fijar. Una de las cosas que es el fin del derecho son las fuentes formales que le integran. Cuando se presentan conflictos entre leyes, ese es un problema que se da precisamente del derecho dentro de la ciencia. Si usted me dice, bueno, ¿qué es primero? ¿Una ley constitucional o una ley especial sobre lo que es, por ejemplo, el matrimonio? Lo primero es la Constitución, porque es la ley primaria. Nosotros en teoría general del Estado vamos a aprender lo que se llama una teoría que se llama la pirámide de Kelsen. Y esa pirámide nos va a mostrar que en su punta están las leyes primarias. Más abajo están las leyes secundarias o leyes especiales. Y más abajo están las leyes reglamentarias que están en un tercer plano. Entonces, ¿pero quién me lo va a decir, Luxi? Me lo va a decir la ley. Vaya, yo les pregunto ahorita, yo creo que más de alguna vez les ha tocado escucharlo. ¿Qué será primero, un tratado o una ley constitucional? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que un tratado. Yo creo que la ley constitucional. Ok. Bueno, aquí tenemos dos extremos. La ley, abogado, la ley constitucional. La ley constitucional. Bueno, les voy a dar la respuesta. Si ustedes buscan en el primer capítulo de la Constitución, van a ver que cuando entra en conflicto una ley primaria, que en este caso es constitucional, y un tratado, la que prevalece es el tratado. Pero ojo, siempre y cuando sea asunto del conflicto y que esa norma haya sido contemplada dentro de su legislación.
Eso lo dice la misma ley constitucional. ¿Por qué lo dice? Porque, ojo, cuando un país, recuerde que existen acuerdos entre partes, ¿verdad? Aquí, ¿qué hubo? Un acuerdo entre un país y otro país. Eso es un tratado internacional. ¿Cuál es la obligación de ambos al momento de hacer este contrato internacional? Asimilarlo a su legislación. Vaya, lo que hablábamos de la pena de muerte. ¿Por qué en este sentido había que reformar la ley? Y no solamente reformar la ley, también reformar una serie de tratados en los cuales Honduras es signatario en cuanto a lo que es la defensa de los derechos humanos. Y que por eso no se puede instituir, sino es a través de todo ese debido proceso. Entonces, ¿me entienden? Todo ese cúmulo de problemas, la misma normativa debe dar la razón de cómo resolverlo. Entonces, vaya, hay leyes que se enfrentan unas con otras. Una ley constitucional, vaya, una ley como la ley administrativa, por ejemplo, y la ley de presupuesto. A veces me dictan normas que son muy parecidas. Claro, la misma Constitución me tiene que decir cuál es primero y cuál es después, de acuerdo a su competencia. ¿Ven lo bonito que es el derecho? O sea, parte de eso que ya está establecido dentro de la misma norma. Bueno, ya ahorita ya solo nos queda un minuto, jóvenes. Si ustedes ven, ahorita vimos solamente la primera parte de ese material. Ese material les tiene que servir para resolver la primera actividad. Entonces, yo les voy a recomendar, jóvenes, que tenemos que leer este fin de semana, ¿verdad? Y por otro lado, también les recomiendo que todos aquellos que todavía no tienen grupo, por favor, en el chat, identifíquense. Porque recuerden que ya vamos ya adelante de lo que es actualmente la clase. Entonces, ya por lo menos esta próxima semana tienen que ya ir resolviendo, por ejemplo, por lo menos el 50% de las actividades. Porque recuerden que la actividad va a terminar exactamente el viernes 19 de febrero. O sea que ya solo nos queda la próxima semana, jóvenes. Si yo miro que hay grupos que no están constituidos, vamos a tener que nombrarlos dentro de los que hacen falta. No se les puede olvidar, quienes todavía no me han enviado el correo electrónico, si no aparecen ya como parte de un grupo, verifiquen dentro del campus, para que de esa manera ustedes me envíen el correo y me digan, mire abogado, estos son los que están dentro del grupo y estos son los integrantes, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta antes de cerrar la sesión. Nada, Leico, muchas gracias. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes, ¿verdad? Y cualquier duda, no dejen de escribirme, cualquier cosa, ahí estamos pendientes. No dejen pasar el tiempo, jóvenes, todavía nos queda suficiente tiempo. Así que, por favor, sigamos adelante, ¿verdad? Cuídense mucho, feliz tarde y bendiciones. Gracias, Lick. Buenas tardes. Bye, hasta luego. Gracias, abogado.